Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Irene Rivera. Tengo el privilegio de presentar este estudio, el cual se llama el estudio. Para hoy es el bautismo del Espíritu Santo. Pero primero vamos a orar. Padre amado, vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, pidiéndote que el Espíritu Santo tome el control de este estudio y que sea para edificar la vida de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús le dijo a los apóstoles: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4, Jesús también les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Cuando Cristo habla aquí de la promesa del Padre, se refiere al don prometido por el Padre, o sea, por Dios, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Una de las doctrinas cardinales, o sea, principales de las Escrituras en el bautismo del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2, versículo del 28 al 29, Joel predice un día en que Dios derramaría su espíritu sobre todo el que invocare el nombre de Jehová. Joel nos indica que el resultado principal será el repartimiento y la dádiva de dones proféticos. Bendito el nombre de Jesús. Se describe aquí el cumplimiento de esa promesa como el bautismo en el Espíritu Santo. No debe identificarse el bautismo en el Espíritu Santo con el recibir el Espíritu Santo en la regeneración, que es el nacimiento espiritual. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios. Esas son dos obras distintas del Espíritu, con frecuencias separadas por un periodo de tiempo. La entrega que Jesús hizo del Espíritu Santo a sus discípulos el día de la resurrección no fue el bautismo en el Espíritu Santo como el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Lo que Cristo hizo fue una infusión, o sea, infundir en los discípulos por primera vez la presencia regeneradora del Espíritu Santo y la nueva vida del Cristo resucitado. Con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, la palabra de Dios enseña lo siguiente. Primero, el bautismo en el Espíritu es para todos los que profesan la fe en Cristo, que hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu. Segundo, uno de los propósitos primordiales de Cristo en su misión terrenal fue bautizar a sus seguidores en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando aquí de Jesucristo. Cristo en Lucas 24, versículo 49, les ordenó a sus discípulos que no comenzaran a testificar hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo e investidos de poder desde lo alto. Jesucristo, amado, no comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos capítulo 10, versículo 38. Tercero, el bautismo en el Espíritu Santo es una obra del Espíritu, diferente y aparte de su obra de regeneración, que es el nuevo nacimiento, así como la obra santificadora del Espíritu. Es una obra distinta que complementa su obra regeneradora. También el bautismo en el Espíritu complementa la obra regeneradora y santificadora del Espíritu. El día de su resurrección, Cristo sopló sobre sus discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22, indicando que los regeneraba y les daba vida nueva. Más tarde les dijo que también debían ser investidos de poder por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49, nos indica: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, o sea, sobre ustedes, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo, amados, no comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos capítulo 10, versículo 38. Para los discípulos fue claramente una experiencia posterior a la regeneración. Amados, una persona puede ser regenerada y tener el Espíritu Santo y todavía no ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Cuarto, ser bautizado en el Espíritu significa ser lleno del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 15. Sin embargo, ese bautismo ocurrió solo a partir del día de Pentecostés. Con respecto a los que fueron llenos del Espíritu, antes de ese día fue Juan, cuando estaba en el vientre de su madre. Él fue lleno del Espíritu. Lucas no emplea aquí la expresión bautizado, en el Espíritu Santo. Eso solamente ocurriría solo después de la ascensión de Cristo. Lucas 24, versículo 49. Jesús dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Quinto, en el libro de Hechos, el hablar en lenguas, según el Espíritu da para hacerlo, es la señal inicial visible que acompaña al bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo está tan ligado a la manifestación externa de hablar en lengua que ésta se debe considerar lo primero cuando se recibe tal bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo
producirá el valor personal y el poder del Espíritu en la vida del creyente para hacer hazañas en el nombre de Cristo y darle eficacia en su testimonio y predicación. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese poder no es una fuerza impersonal, sino una manifestación del Espíritu Santo, mediante la cual están presentes con Jesucristo su gloria y sus obras. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18. Otros resultados de un genuino bautismo en el Espíritu Santo son, primero, las declaraciones proféticas de alabanza. Hechos capítulo 2, versículo 4. Segundo, mayor sensibilidad al pecado que aflige al Espíritu Santo. Mayor búsqueda de la justicia y conciencia más profunda del juicio de Dios contra la impiedad. Juan capítulo 16, versículo 8. Tercero, la vida que glorifica a Jesucristo. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Cuarto, nuevas visiones. Hechos capítulo 2, versículo 14. Quinto, la manifestación de los diversos dones del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 10. Sexto, mayor deseo de orar. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Séptimo, amor y entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Octavo, el conocimiento creciente de Dios como Padre del creyente. Hechos capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios menciona varias condiciones por las cuales se da el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, hay que aceptar con fe a Jesucristo como Señor y Salvador y apartarse del pecado y del mundo. Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 40. Es preciso apartarse de lo que ofende a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 32. Es preciso apartarse de lo que ofende a Dios antes de poder ser instrumento para honra, para ser útil al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Se tiene que desear la plenitud del Espíritu Santo. Los creyentes deben tener un profundo anhelo por el bautismo en el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Con frecuencia se recibe el bautismo en respuesta a la oración. Lucas capítulo 11, versículo 13. Es preciso esperar que Dios cumplirá la promesa de bautizar en el Espíritu Santo. Marcos capítulo 11, versículo 24. El bautismo en el Espíritu Santo se mantiene en la vida del creyente por la oración. Hechos capítulo 4, versículo 31. El testimonio. Hechos capítulo 4, versículo 33. La adoración en el Espíritu. Efesios capítulo 5, versículos del 18 y 19. Y la vida santificada
y también el ayuno. Por poderosa que sea la venida inicial del Espíritu Santo al creyente, si no se manifiesta en la vida de oración, testimonio, ayuno y santidad, pronto la experiencia se convertirá en una gloria decadente. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre solo una vez en la vida del creyente e indica su consagración a la obra de Dios, que puede dar testimonio con poder, con justicia y con rectitud. La Biblia enseña que se puede experimentar de nuevo la plenitud, o sea, la totalidad del Espíritu Santo, después de su bautismo inicial en el Espíritu. Lo que quiere decir es que puede ser lleno del Espíritu repetidas veces. Hechos capítulo 2, versículo 4. Así es que el bautismo en el Espíritu lleva al creyente a una relación con el Espíritu que ha de renovarse. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y mantenerse constantemente. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Esto es una nota acerca del estudio de este pasaje de la Biblia. La plenitud del Espíritu Santo depende de la respuesta de los creyentes a la gracia de Dios que se les ha dado para alcanzar y mantener la santificación. Bendito el nombre de Jesús. Cuando se habla de la plenitud del Espíritu Santo, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Es mi mayor deseo que todo creyente anhele de todo corazón la llenura del Espíritu Santo, que como dije anteriormente es el bautismo del Espíritu Santo. Que volvamos a ese primer amor cuando en la iglesia se danzaba en el Espíritu, porque le dedicábamos más tiempo a Dios. Dios está pidiendo que nos olvidemos de los afanes y busquemos más de Él. Todo por lo cual nos preocupamos ahora, amados hermanos, aquí se quedará. No nos llevaremos nada, amados hermanos. Debemos dedicar más tiempo al estudio de la palabra. Él lo dijo, Él lo dio todo por nosotros. Su Hijo fue sacrificado en la cruz del Calvario por nuestra salvación. ¿Hay algo, amados hermanos, que tenga más valor que eso? Reflexiona acerca de esto y dedica más tiempo al Señor. Busca la llenura del bautismo del Espíritu Santo para que vivas una vida plena en Dios. Te lo digo con amor porque te amo y deseo lo mejor para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.